Que es la provincia de Buenos Aires. Así es. Vamos con Massa. Vamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Bien, ¿qué dice? Andan? ¿Cómo anda, intendente? Gracias por venir, ¿eh? No, por favor, al contrario, gracias por la invitación. ¿Era oportuno lo de hoy, de la protesta, o...? A mí me parece que primero lo doloroso de Rosario, lo doloroso de la explosión y de la sensación de desgracia que convive en nuestra sociedad a partir del hecho, de por sí condicionaba mucho. Me parece que además, tal como reflejaron ustedes en el comentario, la idea de que el domingo hay elecciones y gran parte de ese enojo, de ese malestar que ya se va a manifestar el 8 de abril y que se manifestara en otras protestas o manifestaciones, se canaliza a través del voto, de alguna manera ponían en una situación distinta de contexto a la protesta de por sí, ¿no? Y me parece que lo más importante es precisamente el hecho de que la mejor forma de expresarse, tal como dijeron ustedes, es el voto, y creo que en ese sentido el domingo es un día importante y el 27 de octubre es otro día importante dentro de este año calendario, ¿no? Más de esto ya le deben haber preguntado a lo largo de la campaña, pero bueno, ustedes y su equipo hablaran de elegir el camino del medio, ni decir que todo lo que estaba antes está mal o lo que se hizo hasta ahora, y que tampoco hay que reconstruir sobre lo que se hizo bien. Sí, nosotros partimos de un lugar que tiene que ver con las experiencias de gestión. Muchos de los que construimos este espacio, en realidad venimos de apoyarnos en el trabajo de gestión en municipios y el trabajo de gestión en otras experiencias de gestión, que nos permite saber, de alguna forma, qué cosas hay que cuidar y qué cosas hay que corregir. Y tener la claridad de decir, esto está bien, hay que cuidarlo, esto está mal, hay que corregirlo. Y me parece que eso no es el camino del medio, digamos, eso es el camino del sentido común. Esta idea de que porque soy de un partido político distinto al tuyo, todo lo que vos planteás está mal, es una idea absurda. Es una idea que tiene que ver con una lógica vieja de la política, con una lógica que se agota, que es la lógica que ha llevado a la Argentina a muchísimos fracasos. El fracaso de la idea peronismo-antiperonismo, el fracaso de la idea, digamos, de radicales o peronistas en una lógica de enemigo y no de adversario político. Me parece que nos ha puesto en una situación muy compleja a lo largo de nuestra historia, y me parece que no hay que repetir los errores de la historia. Y lo mismo con los sectores. Plantear que la Argentina es o el campo o la industria, plantear que la Argentina es o los empresarios o los trabajadores, plantear que la Argentina es el interior o la ciudad, en realidad es un absurdo. Y creo que esas divisiones pierden sentido y que, digamos, la construcción de la Argentina que viene requiere de apostar a la sinergia, que es la suma de energía de los distintos sectores. Ahora, a usted le costó un poco, al final me parece, ¿no?, mantener ese sesgo de caminar por el medio, por decirlo de alguna manera. Digo, no usted había dicho... No tengo la misma sensación. Usted había dicho, por ejemplo, en un momento, yo lo escuché, creo que el primer reportaje que hizo por televisión, que se iba a resistir a hablar de nombres. Y habló de nombres. Habló que se había desilusionado de Cristina, habló de Moreno, habló de Delía, habló de la Cámpora. Bueno, pero, a ver, el problema es la mecánica, ¿no? Entramos en una mecánica en la cual todo el tiempo es tratar de poner adjetivos calificativos en cada uno de los reportajes. Digamos, a mí me preguntaron qué cosa los diferencia, y sí, claramente, digamos, hay cosas que me diferencian. Yo no creo que la Argentina necesite reformar la Constitución, yo no creo que haya necesidad de plantear reelecciones indefinidas, no solo de presidente, de gobernadores, de intendentes. Creo que es un tiempo que necesita que tengamos la capacidad de regenerar la política a partir de la renovación, porque además la sociedad ha cambiado. La velocidad de la información hace que los tiempos hoy de gestión requieran, además de la legitimidad de origen, una legitimidad permanente de gestión que hace que la relación con el ciudadano se vaya desgastando. Y entonces ese proceso de reelecciones eternas lo único que le hace es daño a la democracia. Lo mismo con el tema, digamos, o con la relación de la política con el Poder Judicial. Para nosotros es un tema que define. Planteamos en algún momento la cuestión de
la soberbia en términos de relación con el resto de la dirigencia política del peronismo de la provincia. Me preguntaron qué ejemplos, un ejemplo, otro ejemplo. Uno trata de no poner el nombre y apellido hasta que te dicen, bueno, ¿y la Cámpora? La Cámpora. Sí, claro, la Cámpora, Delía, digamos, Moreno. Sí, evidentemente son cosas que conmigo no tienen nada que ver. Ni yo con ellos, ni ellos conmigo. Y está bien. Digamos, tenemos formas distintas de ver la política, la vida, el crecimiento del país. Tenemos formas distintas de verlo. Lo mismo me pasa con aquellos que plantean esta idea de la eternidad. Pero bueno, tiene que ver con convicciones que uno tiene. Y eso no significa haber cambiado esta idea de decir, está bien la asignación universal, está bien que hayamos tenido en algún momento la posibilidad de poner en marcha una corte independiente, sí, defendámosla ahora. Está bien que la Argentina tenga la posibilidad de haber llevado adelante una inclusión jubilatoria fabulosa, sí, está bien. Está bien que la Argentina en algún momento haya hecho del superávit fiscal y del superávit comercial dos pilares fenomenales del crecimiento, sí, hoy no están. Porque el superávit comercial está sostenido por las patoteadas de Moreno y porque el superávit fiscal es una ficción, en realidad ya no hay superávit fiscal. Entonces, me parece que decir hay cosas que hay que cuidar no significa ser, digamos, no es una capita diminutio para un dirigente. Yo siempre pongo como ejemplo mi tarea en el municipio que me tocó empezar a gobernar desde enero del 2008. La principal avenida y el museo llevan el nombre del anterior intendente que falleció y que hizo un trabajo bárbaro y que nosotros en aquellas cosas que estaban bien lo continuamos. Y eso no significa ser menos dirigente o tener menos reconocimiento de la gente. Ahora, hay que tener la capacidad de decir, esto está bien, esto está mal. Cuando vos vas a comer un asado a la casa de un amigo, hay cosas que te gustan de las que puso en la parrilla y cosas que no te gustan. Digo, es de sentido común. Escuchándolo más, me parece, a ver, que lo que usted está proponiendo que es como una restauración del primer kirchnerismo. No. La época Kirchner-Labaña. No, porque el problema es que acá hay que dejar de mirar el espejo retrovisor. Y hay que mirar el parabrisas, hay que mirar para adelante. Digamos, hay una cuestión, primero en términos de demanda de la sociedad, digamos, de biología política. La sociedad exige un recambio en términos de dirigentes. Y de hecho, la apuesta que hace el oficialismo tiene que ver precisamente con leer esa demanda. Intendente, en la gestión, joven. Claramente es una apuesta para espejar el nacimiento del Frente Renovador. En realidad, frente a la decisión nuestra de intervenir en el proceso electoral con un grupo de intendentes, a pesar de que somos un espacio chiquitito, digo, porque finalmente tanto lío, tanto aparato, tanta cosa, por 20 intendentes de la provincia de Buenos Aires. Si somos 20 intendentes nada más, ¿qué es lo grave? Que decidimos fijar una posición. Por eso tampoco es comprensible esta idea de un lado y del otro de tanto ataque. Porque en realidad nosotros elegimos un camino, fijamos una propuesta, no entendemos por qué tanto ataque. Nosotros hemos elegido no atacar a nadie, hemos elegido no descalificar a nadie, hemos elegido proponer. Ahora, digamos, hay un estilo que se agota en la Argentina, que es el de hablar del otro. Nosotros elegimos el estilo de hablar de lo que nosotros supimos hacer en las gestiones y creemos que hay que hacer en este momento en la Argentina. Ahora, cuando yo lo escuchaba, no recién, pero lo he estado escuchando estos días y desde que empezó la campaña, a veces uno tiene la sensación que estuviéramos, por los planteos de los temas, frente a una elección presidencial, digamos, y estamos frente a ni siquiera una legislativa, son las PASO estas. Sí, claro. Pero digo, ¿qué es lo que realmente usted cree? Yo creo que se puede establecer desde el Parlamento, desde el cambio parlamentario que pueda haber, qué es lo que se puede establecer como cosa concreta. Porque uno dice, el cepo cambiario, sí, bueno, pero el Congreso no va a cambiar la lógica del cepo cambiario que instrumenta el gobierno. Por eso lo otro importante es no ser, digamos, en términos de propuesta demagogo, sino ser concreto, porque a veces lo que termina pasando es que cuando uno, digamos, promete grandes cosas, después lo que termina pasando es que genera grandes frustraciones. Nosotros fuimos a propuestas legislativas concretas. Cuando planteamos la modificación del Código de Procedimiento en la provincia de Buenos Aires, y además lo planteamos desde la realidad del número de legisladores que vamos a tener en diciembre en el Parlamento bonaerense, que nos va a permitir condicionar claramente la política en materia de seguridad, lo que decimos es, bueno, a ver, ¿están dispuestos el resto de las fuerzas políticas están dispuestos a corregir las morigeradoras?
¿Están dispuestos a que rompamos con esta lógica de la puerta giratoria? ¿De que entran por una puerta, salen por la otra? ¿Estamos dispuestos o no estamos dispuestos? Nosotros estamos dispuestos. Presentamos un proyecto de ley en la legislatura. Si alguien más está dispuesto, bárbaro, sumémoslo, mejor. Ahora, lo que digo es, no nos hagamos los distraídos con estos temas. Y el problema es que lo que termina pasando es que cada vez que nosotros planteamos un tema, lo que vino es simplemente la descalificación, no del mensaje, sino de los mensajeros. Como, digamos, como una lógica de querer plantear ataque personal. Cuando planteamos la imprescriptibilidad, algunos empezaron a plantear el tema de eso no se puede hacer porque los pactos internacionales. Error. Miremos Gran Bretaña, que tiene firmados todos los pactos internacionales. Si tiene o no tiene imprescriptibilidad en estos delitos. En narcotráfico, en violación con vínculo paterno-filial. Entonces, el problema es que a veces, digamos, en la cosa liviana y chiquitita, en la cosa mezquina, vulgar, de querer descalificar al otro, digamos, no se avanza con los temas, cuando en realidad, si nosotros tenemos vocación de vivir en un país mejor, lo que tenemos que tratar es de no mirar quién lo propone, sino si sirve para la gente. Massa, nos dicen que no nos queda demasiado tiempo de esta charla, lamentablemente. ¿Cuánto le cambió el plan del final de campaña a la difusión del robo en su casa? Y todo el bardo que se armó a partir de eso, incluyendo las opiniones de su esposa sobre Scioli. No, miro para allá porque está mi esposa. Sí, lo sé. A ver, a mí en lo personal, 2 o 3 cosas que me parece que tienen que quedar claras. La primera es, no fui yo quien lo dio a difusión. Fue un diario vinculado al oficialismo, página 12. En segundo lugar, nosotros no lo dimos a difusión, por más que algunos quieran descalificar ese pedido, por pedido del fiscal. Porque el fiscal planteó en sus hipótesis de investigación la investigación sobre personal de fuerzas de seguridad y nos pidió expresamente que evitemos darlo a difusión hasta tanto él tuviera clara esa línea de investigación. Y nosotros cumplimos al pie de la letra, hasta que salió en el diario Página 12. A partir de ahí lo único que hicimos fue mostrar, porque como sale en el diario, sale de manera intencionada, diciendo, miren, este señor que habla de la lucha contra la inseguridad, está ocultando este tema. Digamos, grave error, porque este señor tenía filmadas en 22 cámaras la persona que ingresó, cómo salió, cuánto tiempo estuvo, qué recorrido hizo su auto en el municipio posterior al hecho. Y en 15 horas el fiscal, con el aporte de las 22 cámaras, había conseguido la detención. Y a partir de ahí se generó toda la especulación política. Yo, personalmente, lo único que lamento es que este tema haya puesto en discusión una cuestión que para nosotros es vital, que tiene que ver con que, más allá de la discusión, de la política, que si estuvo bien, que si estuvo mal, difundirse o no difundirse, a mí lo que nadie me puede plantear es que uno especule con un tipo que entra con un arma con silenciador a la casa donde viven su hija de 10 años, su hijo de 8 años. Eso es querer, digamos, como los buitres, andar recorriendo cadáveres, cuando en realidad lo cierto es que hay una familia, una mujer, 2 hijos, padres, que sufrieron un hecho que la verdad es un hecho conmocionante. Entonces, lo que a mí me parece son 2 cosas. La primera, respecto de la cuestión, digamos, puntual de cuánto afectó nuestra campaña, nada, porque a nosotros no nos cambió la lógica de seguir proponiendo. Respecto de lo personal, a mí no me cambió nada en lo personal, salvo en trabajar en contener a mis chicos, a mi mujer, en, digamos, tratar de ser un poco más protectivo estos días con mis viejos, con mis hijos. Y me parece que, en todo caso, sirvió para discutir el tema seguridad, porque de la otra forma, 10 días antes, habíamos presentado varias propuestas, y nadie nos dijo si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con que en lugar de que en la provincia de Buenos Aires se gaste publicidad en ARBA, en Lotería y en el Banco Provincia, se instalen cámaras en los municipios de la provincia. Nadie nos dijo si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con eso, y lo único que hicieron fue descalificar a los que lo proponíamos. La última, cortita, que la respuesta le pido también cortita. ¿Qué expectativa real tiene para el domingo? Pensando que son las primarias, después hay que seguir hasta octubre. A ver, nosotros nacimos hace 40 días, digamos, como frente, como espacio electoral.
apostando a la diversidad además como estilo de construcción. Diversidad que nos criticaron mucho, pero diversidad que al fin nos permite hablarle a todos los sectores. Las 4 organizaciones sindicales representadas en una lista, las entidades industriales representadas en la lista, los intendentes del interior, los intendentes de Gran Buenos Aires, los dirigentes de sectores agropecuarios. Hicimos una apuesta a la diversidad, porque creemos en la diversidad como forma de construcción de nuestra sociedad. Eso nos permitió ocupar un rol central en el escenario político bonaerense. Hoy nosotros, de acuerdo a lo que dicen las encuestas, está claro que somos los únicos en condiciones de ganarle al oficialismo. Y la expectativa que tenemos es la de, digamos, instalarnos en estas PASO como una alternativa política para llegar a octubre en condiciones de construir una amplia mayoría en la sociedad bonaerense. Gracias. No, por favor. En instantes, cuando volvamos, están Margarita Stolbizer, está Francisco Narváez. Ahí los están viendo. ¿Vamos a hablar de encuestas nosotros? Sí, pero después. Pero después, pero alguna cosa para decir tenemos. Y hay 2 o 3 perlitas de la campaña, en Capital, en Gran Buenos Aires, en el interior del país, imperdible. Todo eso después de este brevísimo corte. Viajar es mucho